Hola, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a hacer una recapitulación de lo sucedido en los últimos 7 días. Una semana súper movida. Credit Suisse deja de existir después de 130 años. Es adquirido por UBS según los reguladores. En Suiza, Credit Suisse no hubiera durado un solo día más en el mercado y por eso tuvieron que intervenir para que UBS lo comprara. El otro tema que vamos a platicar es lo que nos dice la Fed y lo que no nos dice la Fed, lo que dice sus proyecciones y lo que nos dice Jerome Powell en su conferencia de prensa y cómo han reaccionado los mercados. Vamos a empezar con lo que nos dice las proyecciones de la Fed. ¿Y por qué nos están diciendo que va a haber una recesión sin decirlo explícitamente? Ahorita lo vamos a revisar. Se espera que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos durante 2023 crezca 0.4%. Entonces, ¿eso es recesión o no es recesión? Pues no es recesión si vemos este dato, pero ahorita les voy a decir por qué estamos viendo que la Fed está pronosticando una recesión sin decirlo abiertamente. En fin, va a crecer 0.4%, el desempleo va a subir de 3.9 a 4, de 3.6 a 4.5, la inflación va a bajar a 3.3, pero sin embargo va a estar por arriba del objetivo de la Fed, que es de 2%, y la tasa de interés la ven en 5.1%. Lo único que nos dice esto es que hay una pequeña probabilidad de que todavía suban 25 puntos base, aunque ya bastante más baja. Los mercados no le creen y bueno, bajan las tasas de interés, uno de los indicadores más certeros acerca de las recesiones. Entonces, vamos a hacer los números y vamos a decir por qué la Fed nos está diciendo que va a haber una recesión sin decirlo explícitamente, porque le preguntaron a Jerome Powell si pudiera haber un soft landing. Un soft landing esperaría que se refirieran a que no va a haber una recesión. Bueno, pues tenemos los datos de el posible crecimiento durante el primer trimestre de el 2023. ¿Qué creen? Que para esto la Fed de Atlanta tiene una herramienta que se llama GDP Now y lo sigue pues de manera bastante cercana y en tiempo real, más o menos en dónde va a terminar el Producto Interno Bruto para el primer trimestre de el 2023, el cual le quedan aproximadamente 6 días. Bueno, pues nos dice que va a crecer 3%. Entonces, si va a crecer 3% el primer trimestre, ¿qué es lo que tiene que suceder en los próximos 3 trimestres del año para que Estados Unidos crezca a un ritmo de 0.4? Pues claramente una contracción en 1 o 2 trimestres, porque si no, las matemáticas no dan. Por más que, imagínense que deja de crecer Estados Unidos, si le sumamos el 3% del primer trimestre, pues tendríamos que ver un incremento en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y mayor al 0.4%. Así es que por ese lado estamos viendo que la Fed está anticipando una recesión. Si vemos el incremento en el desempleo, están hablando de 0.9% de incremento en el desempleo. ¿Cuánto es 0.9% en temas de desempleo? Pues la fuerza laboral en Estados Unidos es de 161 millones de personas, según el debtclock.org. Se lo recomiendo, pueden entrar y pueden ver muchísimos datos. Entonces, son 161 millones de personas en la fuerza laboral y 0.9, pues a lo mejor estaremos hablando de 1.3, 1.4 millones de personas más en el desempleo, lo cual esto pues sería considerado, me parece, ya una recesión. La Fed nos dice que es posible un soft landing, decir que no haya mayores problemas, pero sus datos y lo que está mostrando nos dicen completamente lo opuesto. Vemos que ellos están poniendo la tasa de interés de 5.1%. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué dicen que no van a recortar tasas de interés? Pues el tema es la inflación, que sigue por arriba de su objetivo y le preguntaron si va a haber o la Fed ven recortes de tasa durante el 2023. Dijeron que no,
de hecho, que ninguno de sus miembros anticipa un recorte de tasas en 2023, lo cual ayudaría a una recesión de cierta forma para incentivar el gasto, incentivar el crédito, desincentivar el ahorro. ¿Qué es lo que pasó con las tasas de interés? Bueno, pues se bajaron la tasa de 2 años. Para que nos demos una idea, este es uno de los instrumentos más líquidos que existe en el mercado, muchísimo más líquido que todo lo que tiene que ver con acciones. La verdad es que se mueven trillones de dólares en este mercado. Esta es la tasa de 2 años, la tasa de corto plazo, y nada más se cayó en los últimos 15 días de 5.06 a 3.77, es decir, 1.25% cayó la tasa de interés en 17 días. La verdad es que es una caída bastante importante. Miren nada más la volatilidad que ha traído esta tasa de interés, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Esto no es normal y lo único que refleja es incertidumbre en los mercados y tal vez también poca liquidez o menos liquidez de lo que estamos acostumbrados. Así es que hay incertidumbre en los mercados y los mercados están descontando que va a haber una recesión y que la Fed va a tener que bajar tasas de interés, lo cual contradice lo que nos mencionó la Fed. ¿Qué es lo que nos dice Credit Suisse? Bueno, el gobierno en Suiza dice que, bueno, Credit Suisse no hubiera durado un solo día más, es decir, no hubiera sobrevivido al lunes. Esto hubiera sido un terrible problema para las demás instituciones financieras y para la economía. Esto lo dice pues el gobierno de Suiza. Así es que lo que empezó con Silicon Valley Bank, mal manejo de la tesorería, pues ya está haciendo olas en Europa. ¿Ok? La desconfianza, el ver, hablaba la Fed acerca, y bueno, el gobierno federal en Estados Unidos hablaba de que no había un riesgo de contagio, o por lo menos no un riesgo sistémico. Tal vez en la parte de la deuda no es tan grande, tal vez en la parte de, pues, el contagio de lo que le debe a otros bancos, etcétera, etcétera, no existía, pero como lo mencionamos anteriormente, el contagio era psicológico, es decir, que la gente empezara a sacar su dinero y que hubiera un bank run. Esto sucedió con Credit Suisse y no solo con Credit Suisse, sino con muchos bancos regionales. El último dato que tenemos, dato duro, es el de esta PacWest, ¿ok? Este banco que nos dice que durante 2023 se le fueron el 20% de los depósitos, y eso que este banco no es el que está, digamos, en el ojo del huracán, como pudiera ser First Republic Bank, nos da una idea de la cantidad de salidas de capital o de depósitos que hubo en este periodo. Y pues bueno, las cosas están un poquito más complicadas para los bancos regionales. Podríamos ver cierta consolidación en el sistema financiero. Me parece que sería otro error mucho más grande dejar quebrar a otro banco. Me parece que la Fed y la tesorería y, bueno, el banco, el gobierno en Estados Unidos le va a empezar a dar facilidades a los bancos más grandes para que puedan absorber a estos bancos pequeños, porque la quiebra de otro banco me parecería que pudiera ser catastrófico y pudiera detonar más bank runs en otros lados. Que es un bank run? Todo el mundo saca su dinero, además, pues podemos sacar el dinero y podemos hacer las transferencias actualmente a través de nuestro celular, lo cual hace que los bank runs sean muchísimo más rápido. No tenemos que hacer filas, simplemente nos metemos al celular y sacamos el dinero. Entonces, si PacWest se le salió el 20% de los depósitos, me gustaría ver cuál fue el monto o cuál es el monto actual de First Republic Bank, el que está pues más en las noticias. Se ha tratado de apoyar este banco de ciertas maneras y parece que no sale. Se le dio un préstamo, JP Morgan le dio un préstamo, ese mismo día también la Fed le otorga un préstamo, unos días después le depositan alrededor de 30 billones de dólares
entre 11 bancos para darle mayor liquidez y las acciones de este banco siguen y siguen cayendo. Las calificaciones crediticias, tanto de Standard Poor's como de Moody's, se las siguen y se las siguen bajando a junk, es decir, aquel un poquito arriba de default. Ahí lo están poniendo. Me parece que podríamos ver alguna transacción, tal vez el fin de semana o en los próximos días, porque si PacWest tuvo una salida del 20%, no quiero imaginarme lo que se está viendo en First Republic Bank. Me parece que ese banco no tiene viabilidad, le va a ser muy complicado atraer a nuevos clientes a que depositen dinero en esa institución. Y bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, decimos qué relación tiene esto con la crisis financiera que vivimos en 2008, pues bueno, en realidad la crisis financiera no es en 2008. Se marca la crisis financiera en 2007 con la quiebra de NetBank. Vamos a ponerle NetBank. Entonces, NetBank marca el punto donde la gente asume o donde se marca la crisis financiera del 2007-2008. Fue el primer banco que quebró y marca el inicio. Para que nos demos una idea, Lehman Brothers que quiebra hasta un año después, en septiembre o en octubre del 2008. Es decir, este tipo de crisis financieras, de crisis de confianza, generalmente toman algún tiempo en que el gobierno, en que los bancos puedan restablecer la confianza en el sistema financiero. Estamos viendo que el Credit Default Swap para Deutsche Bank está subiendo. Me parece que es un banco mucho más sano de lo que era Credit Suisse, de lo que era Silicon Valley Bank, pero cuando hay este contagio psicológico, pues se puede venir otro bank run. No lo estamos viendo, pero pues las noticias este viernes fueron acerca de Deutsche Bank, que cayó de manera muy importante y además, pues su calificación crediticia o lo que le están asumiendo, lo que está asumiendo el mercado de riesgo subió de manera muy importante. Y bueno, pues esperemos que los bancos centrales alrededor del mundo puedan volver a restablecer la confianza lo antes posible, porque esto se puede volver una bola de nieve. Me parece que están tomando las medidas necesarias. Vamos a ver cuánto toma en terminar toda esta turbulencia en el sector financiero. Creo que lo más importante en este momento es, pues, evitar a cualquier costa una crisis de liquidez. Me refiero a que los bancos se dejen de prestar entre ellos mismos, porque eso fue lo que marcó y bueno, pues estuvimos a punto de ver consecuencias mucho, mucho más graves en 2008 debido a un tema de liquidez o una crisis de liquidez. Así es que con esto los dejamos. Espero que tengan muy, muy buen día y nos vemos el día lunes para continuar con los análisis de mercado y tenemos algunas noticias la próxima semana que creo que les va a interesar. Saludos, buen fin de semana.